describiendo nuevamente esos escenarios para poder estar en contexto. Y saber que tenemos como escenario base, este escenario base, ¿se acuerdan que ocurre en t igual a 0? Y en ese escenario nosotros tenemos un tipo de cambio nominal igual a 8. Tenemos precios de esa hamburguesa del extranjero igual a $1. Y el precio de la hamburguesa local es de 8 quetzales, ¿verdad? Nuestro escenario base. Pues, ¿qué pasaba en este escenario, muchachos? ¿Se acuerdan que dijimos que la demanda para el bien iba a ser totalmente indiferente? ¿Sí? ¿Por qué va a ser indiferente? En que si yo quiero importar esa hamburguesa, voy al banco, necesito llevar 8 quetzales, me dan ese dólar y sería equivalente con esos mismos 8 quetzales comprarla localmente. ¿Sí? Entonces, para esta gente le es indiferente dónde demandar esa hamburguesa local o bien en el extranjero. ¿Sí? Pasemos entonces a nuestro escenario alterno 1. Escenario alterno número 1. ¿Sí? Ocurre en el momento t igual a 1. ¿Qué pasa en este escenario, muchachos? Nuestra moneda se va a depreciar. Los precios del extranjero, como están fuera del dominio de la economía guatemalteca, pues siguen invariantes. Y para este caso también la hamburguesa sigue costando 8 quetzales. Bueno, jóvenes, ¿quién me ayuda a explicar qué pasa en este caso al momento que se deprecia el quetzal en un 100%? ¿Qué pasa con la demanda agregada medida a través de exportaciones netas? Y también hablamos un poco del consumo, ¿se acuerdan? ¿Algún voluntario? Ludwig, sí, adelante. Sí, buenas noches. Cuando aumenta nuestros productos, ¿verdad? O sea que es más costoso en Guatemala, lo que hace es que se vuelvan menos atractivos para las personas del exterior. Por lo tanto, bajarían nuestras exportaciones. En este caso, Ludwig, donde el quetzal se está depreciando. Fíjese que el quetzal, ahora cada dólar es equivalente a 16 quetzales. Antes era equivalente a 8, ¿verdad? Entonces se depreció un 100%. Y si quieren, analicémoslo primero desde la perspectiva del guatemalteco que está indeciso entre comprar la hamburguesa localmente o bien importarla. Localmente, licenciado. Vamos a ver quién nos lo dijo. Anderson. No puedo ver quién nos lo dijo, pero puedo preguntar. Yo le puedo preguntar a Sergio Anzueto. Sergio, ¿qué me diría usted? Usted vive en la economía local y ahora está indeciso entre consumirla localmente o importarla. Estoy haciendo un recordatorio porque esto lo vimos el día. Pues, ¿Sería más conveniente consumirlo localmente, licenciado? sí, porque si quisiera importarlo, ¿qué pasaría cuando quetzaliza esa importación? Se duplicaría el precio. Muy bien, ¿verdad? Y para la gente que está afuera, muy bien, es Sergio, excelente. Y ahora, Eliazar, por favor, Rodas. Usted vive en la economía externa, maneja la moneda dólar y está indeciso entre consumir su hamburguesa estadounidense o bien importarla a los guatemaltecos. En este caso se favorece o sea, desde Guatemala se favorece la exportación. Si yo estoy en Estados Unidos, me favorecería importar las hamburguesas desde Guatemala. Correcto, Tendrían la mitad de correcto. precio que lo que cuesta acá. Muy bien. Y podría adquirir dos, ¿verdad? Usted lleva su dólar, le dan 16 quetzales y dado el precio local, pues va a obtener mayor cantidad de hamburguesas, ¿sí? Entonces lo que dijimos en este caso es que van a aumentar las exportaciones, al mismo tiempo disminuyen las importaciones. Estas importaciones que ya no se van a demandar en el extranjero se consumen localmente, ¿sí? Aumenta el consumo, en consecuencia hay un incremento en la demanda agregada, por el lado del consumo y por el lado de las exportaciones netas, ¿sí? Por ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué pasa en este escenario alterno 2 que vamos a discutir? En el escenario, en este nuevo escenario alterno 2, en el momento
igual a 2. El tipo de cambio se va a depreciar comparado con el escenario base. La comparación siempre va a ser con nuestro escenario inicial, el base, ¿verdad? Entonces el tipo de cambio se deprecia de 8 a 16, una depreciación del 100%, muchachos. Los precios del extranjero continúan invariantes. ¿Qué pasa con los precios locales? Hay una inflación tremenda, grande, muchachos. Fíjense que ahora el precio de esa hamburguesa pasa de 8 a 32, se cuadruplica o bien crece en un 300%, jóvenes. ¿Sí? Nuevamente, analicemos a los agentes tanto que viven en la economía interna como los indecisos que están en el extranjero al momento de elegir entre bienes nacionales o bienes del extranjero. Entonces, vamos a iniciar con Abigail García. En este escenario alterno 2, usted está en Guatemala, usted es habitante de la economía nacional y ahora tiene la disyuntiva entre consumir la hamburguesa local o bien importarla. ¿Cuál es su decisión y por qué? Consumirla, porque importarla como está, ajá, Consumirla localmente. ¿Usted prefiere consumir la hamburguesa localmente? ¿Cuánto está pagando por esa hamburguesa de ahí, localmente? como empezaba aquí en 8, a la verdad estoy pagando el triple. Estamos en el escenario alterno 2, ¿verdad, Abigail? Sí. ¿Y cuánto estaría pagando por la hamburguesa nacional? El 32, el 300%. 32. Esa es una opción. Viene usted y dice, bueno, la voy a consumir localmente, tengo que tener disponible 32 quetzales. Ahora ve el caso de mejor importarla. En ese caso, pues necesita $1. Y para ese dólar, cuando usted va al banco, ¿cuántos quetzales tiene que tener disponibles? 16. Entonces, entre pagar algo que le cuesta $1 y quetzalizados son 16 y pagar algo localmente que le cuesta 32, ¿cuál de las dos opciones elige? O sea, tiene una hamburguesa de $1 que quetzalizado va a ser 16 y tiene por otro lado una hamburguesa producida localmente que le cuesta 32. Muchachos. La de 16. Exactamente. Entonces usted decide declinar el consumo de bienes nacionales y en consecuencia van a aumentar sus importaciones. ¿Se acuerdan que M son importaciones? Va a disminuir el consumo local. ¿Y quién me ayuda a analizar el caso de las exportaciones considerando un agente que está afuera y tiene que decidir entre sus hamburguesas, las estadounidenses, o bien demandarlas en Guatemala? ¿Quién hace el análisis? Yo creería, licenciado, que, bueno, los estadounidenses comprarían localmente. ¿Por qué? Porque $1, sí, porque el quetzal está muy depreciado. Estaría a 32, una hamburguesa, por lo cual tendrían que pagar $2 por esa hamburguesa, ¿verdad? Correcto. Necesita $2, ¿verdad? Si quisiera la hamburguesa guatemalteca requiere $2. Mientras que en su economía puede consumir esa misma hamburguesa a mitad de precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces lo que va a pasar es que van a caer las exportaciones, muchachos. Caen las exportaciones. Muy bien, Anderson. Muy buen análisis. Los jóvenes, ¿qué es lo que quiero mostrar con esos escenarios? Y esta es la parte medular. Los cálculos es lo de menos. Cálculos muy sencillos, análisis muy sencillo. Digamos, lo que vamos a concluir ahora es lo relevante respecto de la relación entre el precio relativo de monedas y la demanda agregada. Como ustedes pueden observar acá, el tipo de cambio nominal
no es un indicador concluyente respecto de lo que va a pasar en la demanda agregada. ¿Cómo así? Solo coloquemos acá el efecto sobre la demanda. Es cadena de demanda. Comparado con el escenario base, en ambos escenarios alternos tengo una depreciación que va en la misma cuantía. ¿Estamos bien hasta acá? O sea, la depreciación en el escenario base, en el escenario alterno 1 y el 2 es del 100%. Pero en este caso, la señal que me está dando esta depreciación nominal es que va a aumentar la demanda agregada, y en este caso, para la misma depreciación nominal, cae la demanda agregada. Entonces, muchachos, la demanda agregada no se ve influenciada por el tipo de cambio nominal, sino por el tipo de cambio real. Y aquí voy a retomar nuevamente el concepto que nosotros vimos el último día de clases. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real es un indicador sintético que lo que hace es determinar la relación entre bienes, no monedas, entre bienes y dos economías. Es un precio relativo de bienes. En particular es el bien del extranjero, su precio quetzalizado, dividido el precio del bien local. Para el escenario base que nosotros tenemos acá, pues quetzalizo la hamburguesa que cuesta $1 y lo divido pues dentro del precio de la hamburguesa localmente. En consecuencia, el tipo de cambio real es igual a 1. ¿Qué significa ese 1? Lo que nos está indicando es que cada hamburguesa del extranjero puede adquirir ¿cuántas hamburguesas nacionales? Puede adquirir una hamburguesa nacional. O sea, esto está en términos de bienes nacionales. Estos son bienes nacionales, jóvenes. Bienes nacionales. O sea, la métrica, digamos, ¿cómo está medido este 1? Pues son bienes nacionales. Revisemos ahora el tipo de cambio real acá. El tipo de cambio real en este escenario alterno. Jóvenes, ¿cuál sería el tipo de cambio real en este escenario? Sería 2. Hamburguesas. 2, exactamente. ¿Verdad? 2. Ahora vea el poder de compra de los bienes del extranjero. ¿Sí? Un bien del extranjero es equivalente a 2 bienes nacionales. Entonces, si se dan cuenta, la depreciación nominal está abaratando nuestros bienes. De tal manera que estamos ganando competitividad de corto plazo. ¿Sí? Una depreciación real es equivalente a una mejora en la competitividad. Ahora, jóvenes, ¿por qué estoy hablando acá de depreciación real? Pues al igual que nosotros lo analizamos con la nominal, un incremento en el coeficiente del tipo de cambio real implica una depreciación real. ¿Sí? Voy a colocar acá depreciación Una depreciación real es consistente con un incremento en el coeficiente del tipo de cambio real. 0, voy a colocar los subíndices. 0 y 1. Tenemos una depreciación real. Una depreciación real es un abaratamiento de los bienes nacionales. Se están abaratando. Y en este caso, la fuente de abaratamiento, ¿de dónde viene? De la devaluación de la moneda. ¿Sí? Cuando se devalúa la moneda, el poder de compra de bienes se te dispara y los va a aumentar. ¿Sí? Bueno, entonces una depreciación real es un abaratamiento, una caída en el precio relativo de los bienes nacionales. Ahora, ¿qué tenemos en el escenario alterno 2? ¿Sí? Tipo de cambio real en el periodo 2. Jóvenes, ¿qué valor tiene el tipo de cambio real en este caso? 0.5. 0.5. 32, un medio, exactamente. ¿Sí? Pues en este caso tenemos una apreciación real. Una apreciación real es un encarecimiento. Se encarecieron, muchachos. ¿Y qué pasa con el coeficiente? El coeficiente del tipo de cambio real disminuye.
Entonces, cuando cae el coeficiente del tipo de cambio real, significa que se están encareciendo los bienes nacionales y eso trae consigo una pérdida de competitividad. Jóvenes, una pérdida de competitividad de corto plazo, porque la competitividad de largo plazo tiene que ver con variables distintas a las que tenemos listadas en este indicador sintético, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué cuando hay una caída en el coeficiente del tipo de cambio real se están encareciendo los bienes nacionales? Pues cada bien del extranjero puede adquirir menos bienes que antes. Antes podía adquirir uno, ahora no puede adquirir ni siquiera esa hamburguesa completa, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de la apreciación real en este ejemplo, en este caso en particular? ¿De dónde viene la pérdida de competitividad? En la inflación de los precios. Exacto. Muy bien. Muy bien, Luis. Viene por el lado de los precios. Ustedes se dan cuenta que la política monetaria que busca estabilizar los precios, pues tiene un rol en la competitividad de corto plazo que es relevante. Entonces vamos a ser más competitivos comparados con el sector externo, ¿de acuerdo? Pues en este caso hubo una hiperinflación, muchachos, ¿sí? Se cuadruplicaron, miren, pasaron de 8 a 32, o sea, creció un 300% los precios. En este caso es el precio nada más de un bien, ¿verdad? Pero podríamos hacer el análogo y generalizar para todos los bienes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, jóvenes, ¿qué estamos aprendiendo, digamos, con este ejemplo? Primero, de que el tipo de cambio nominal, si se dan cuenta, no es la variable determinante, porque tanto para el escenario alterno 1 como para el 2 hay una depreciación en la misma cuantía, en la misma magnitud, es de 100%. Entonces no es el tipo de cambio el nominal el que lo determina, porque en este caso, en esta depreciación aumenta y en esta depreciación disminuye la demanda agregada. Por el contrario, el indicador que realmente es relevante para nosotros como economistas, como determinante de la demanda agregada, es el tipo de cambio real. ¿Por qué? Vean en este caso, cuando se deprecia el tipo de cambio real, ¿qué pasa con la demanda agregada? Una depreciación real en la cual aumenta el coeficiente del tipo de cambio, pues va a aumentar la demanda agregada. Por otra parte, cuando hay una apreciación real, disminuye el coeficiente de bienes. ¿Qué pasa con la demanda agregada? La demanda agregada disminuye. Entonces el indicador clave en la demanda agregada no es el tipo de cambio nominal, sino es el tipo de cambio real. ¿Tiene sentido? Sí, porque al final dentro de los indicadores de demanda agregada tenemos que incluir variables asociadas a los precios. ¿Sí? Aquí podemos ver el efecto tanto del tipo de cambio nominal, precios externos y precios del interior. ¿Sí? En consecuencia, jóvenes, para nuestra IS, ya les voy a anticipar eso, ¿verdad? Nuestra IS entonces va a ser función. Usualmente en una economía, sí, adelante. El licenciado eso explicaba el tipo de cambio real. Esta depreciación es lo que hace China, ¿verdad? Para abaratar sus productos y hacerlos más atractivos. Exactamente, esa fue la estrategia de corto plazo que utilizó China. Mantuvo el yuan a flote, altamente competitivo para que sus bienes se abarataran, ¿sí? Pero tuvo un problema, ya lo vamos a discutir cuando veamos la condición de equilibrio en el mercado de bienes basados en tipo de cambio real. Y es que cuando hay mucha demanda, Ludwig, de sus bienes, tanto localmente como del extranjero, que fue lo que experimentó China, hay un canal que empieza a afectarles en su contra. Dice cuando tiene un exceso de demanda en el corto plazo que no puede suplir la capacidad instalada que está restringida en su compañía, ¿hacia dónde se canaliza ese incremento en la demanda agregada, tanto interna como externa, que tiene su país? ¿Qué es lo que observamos usualmente? En Si los hay un precios. exceso de demanda. Los precios, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Empiezan a aumentar en el corto plazo. Y cuando empiezan a aumentar sus precios, ¿qué efecto genera sobre la competitividad de su país? Empieza a disminuir, entonces su tipo de cambio real se empieza a apreciar, ¿verdad? Sí. Eso le empezó a afectar a China, ¿verdad? Que
la inflación doméstica empezó a aumentar y eso hizo que restara esa competitividad que había ganado vía su moneda. Gracias. Entonces, buena observación. Pues jóvenes, en nuestra IS, en una IS de una economía cerrada, ¿qué determinantes ustedes pudieron identificar? ¿Cuáles son los determinantes de la IS? Vamos a ver. Claudia Angélica. El ¿La consumo IS es función de qué? es consumo, Digamos que esos serían los componentes de la demanda agregada. Eso es correcto, Claudia. Pero digamos, ¿cuáles son los determinantes tanto del consumo, de la inversión, de acuerdo a lo que ustedes vieron en macro 1 o macro 2? Si caracterizamos la demanda es correcto, ¿verdad? Digamos que la IS nos dice que investment is equal to savings, ¿verdad? Y esto proviene que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada, pues la conforma sus determinantes, ¿verdad? Gasto del gobierno, más exportaciones netas. Pero ¿cuáles son los determinantes de la IS como condición de equilibrio? Pues una parte depende del ingreso interno, ¿verdad? También depende de la tasa de interés real. También depende del ingreso externo. Y ahora podemos incluir el tipo de cambio real. Estas dos variables que recién incluimos provienen del análisis de la economía abierta, ¿verdad? ¿Sí? Este sería como una especie de efecto riqueza, el ingreso externo, y esto sería como una especie de efecto sustitución, que serían precios relativos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el signo esperado para el IS respecto del ingreso doméstico? Pues aumenta el ingreso y aumenta el consumo, ¿verdad? Para la tasa de interés, Negativo, ¿no? negativa, ¿verdad? Aumenta la tasa de interés, disminuye tanto el consumo como la inversión, ¿verdad? Por el costo de oportunidad de tener liquidez. Esto ya es de macro 3, ¿verdad? Si aumentamos si hay un shock de ingreso externo, ¿qué pasa con la demanda agregada? El PIB de Estados Unidos está creciendo a tasas robustas, a tasas muy grandes. ¿Qué pasaría con la demanda agregada de la economía local? aumenta. Aumentaría. Muy bien. Y si hay una depreciación real que abarata relativamente nuestros bienes respecto del extranjero, ¿qué esperamos con la demanda agregada? Que aumente. Que aumente. Aumento. Fíjense que ya tenemos nuestra IS ampliada con el sector externo. Tenemos un efecto riqueza y tenemos un efecto sustitución de precios relativos. Otro aspecto que es importante resaltar dentro de este ejemplo que estamos viendo es que en el escenario base en el cual el tipo de cambio real es igual a 1, pues refleja la condición de equilibrio en el mercado de bienes dentro del tipo de cambio real. Digamos que este tipo de cambio real igual a 1 se le llama paridad de poder de compra. ¿Sí? Por sus siglas en inglés, pues se le denomina PPP, Purchasing Power Parity, ¿sí? Paridad de poder de compra. Es la condición de equilibrio del mercado de bienes basado en el tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio real es igual a 1, significa que, vean de esta forma, significa que cualquier bien en un par de países debe tener el mismo precio llevado a una moneda en común. Pensémoslo. Solo decimos, sí, el tipo de cambio real. Bueno, aquí ya terminé la parte de la IS, ¿verdad? Tengo que tomar el tema del equilibrio en el mercado de bienes basado en el tipo de cambio real. Entonces, si el tipo de cambio real es igual a 1, tenemos que 1 es igual a la definición de tipo de cambio real, ¿verdad? En otras palabras, el precio del bien nacional tiene que ser igual al precio del bien del extranjero llevada a esta moneda en común, ¿verdad? Que en este caso es el quetzal.
En su versión dinámica o en su versión de tasas de variación, nosotros el tipo de cambio real lo podemos representar de la siguiente manera. La variación porcentual del tipo de cambio real va a ser igual a la variación porcentual del tipo de cambio nominal más la variación porcentual de los precios del extranjero menos la variación porcentual de los precios locales. Esta es la versión dinámica, si quieren verlo así, del tipo de cambio real. Vamos a colocar aquí versión dinámica. Versión dinámica del tipo de cambio real. ¿Por qué es dinámica? Porque estamos analizando la variación porcentual en el tiempo. ¿Sí? Entonces, este delta porcentaje es variación porcentual. Entonces, si llevamos esta condición de equilibrio que tenemos acá a la versión dinámica del tipo de cambio real, es que tendríamos, ¿verdad? Si el tipo de cambio real va a ser igual a 1, siempre en la condición de equilibrio, pues la variación porcentual de este 1, dado que va a ser constante, va a ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos que 0 es igual a la variación porcentual del tipo de cambio nominal más la variación porcentual en precios del extranjero menos la variación porcentual de los precios. ¿Sí? En otras palabras, el diferencial en incremento en precios tiene que ser igual a la variación porcentual del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Y eso es un poco lo que le comentaba a Ludwig. Si yo artificialmente voy a depreciar mi tipo de cambio nominal, ¿qué va a pasar con esta variación a lo largo del tiempo? Pues esta va a ser positiva. Entonces yo espero que esto sea positivo. Pero para que esto sea positivo, los precios locales tienen que ser mayores a los precios del extranjero. Fue lo que pasó en China, ¿verdad? Ellos depreciaron su moneda, pero eso se tradujo en presiones inflacionarias. Ajá. Entonces, la versión dinámica del tipo de cambio real. Hay un ejercicio en el laboratorio 1 donde ustedes tienen que mostrar esto. ¿Sí? Tiene un poco de notación más formal, pero en esencia es esto, ¿verdad? Una depreciación nominal tiene que verse acompañado por un diferencial de precios positivos locales respecto de los externos. Entonces, a esta definición de equilibrio que tenemos acá, esta paridad de poder de compra, se le llama paridad de poder de compra en términos absolutos. Lo que nos dice la paridad de poder de compra en términos absolutos es que el tipo de cambio tiene que ser igual a 1 en todo momento. Es decir, que el precio de cualquier bien llevado a una moneda en común para dos países debe ser el mismo. Paridad de poder de compra en términos absolutos. Tipo de cambio real tiene que ser igual a 1. Explicación, lo que les acabo de comentar. El precio tiene que ser el mismo si lo llevo a una moneda en común. Si lo... Eso no sería lo de la Big Mac, que es lo que pretende, ¿o no? Sí, exacto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy precisamente. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver por qué se valida, por qué no se valida y cuál es la explicación que dan los economistas respecto a que no se valide eso. Por ejemplo, voy a aprovechar el ejemplo de Ludwig porque tiene que ver con lo que estamos viendo y es, si yo tomo un bien cualquiera como es el Big Mac, de acuerdo a la paridad de poder de compra, el precio tiene que ser el mismo si yo lo llevo a una moneda en común. O sea, si el Big Mac me cuesta $6 en Estados Unidos, pues cuando yo lleve esos dólares acá que sales, tengo que tener la posibilidad de comprar ese mismo Big Mac. Si no lo hago, si no lo puedo hacer, no se verifica la paridad de poder de compra. ¿Qué respuesta dan los economistas? Es que fíjese que el tipo de cambio en el corto plazo está desalineado, está fuera de su condición de paridad.
¿Qué es lo que vamos a ver? Es decir, el tipo de cambio está artificialmente ya sea sobredepreciado o sobreapreciado de tal manera que hace que no se verifique esa condición de equilibrio. ¿Sí? Lo vamos a discutir el día de hoy con datos. La versión dinámica que tenemos acá se le llama paridad de poder de compra en términos relativos. Voy a borrar acá. Relativos. Relativo. ¿Qué nos dice esta paridad de poder de compra en términos relativos? Que es constante a lo largo del tiempo, es decir, que su tasa de variación es igual a 0. Si es constante, significa que en el momento, por ejemplo, aquí tengo el momento 0, en el momento 1, sigue siendo 1, en el momento 2, pueden ser 2. ¿Cuál es la diferencia con la paridad de poder de compra en términos absolutos? Que la relativa no necesariamente exige que el tipo de cambio real sea igual a 1. Tiene que ser constante, pero puede ser igual a otro valor. Por ejemplo, 2, 2, 2, 2. ¿Qué significa eso? Pues que la variación porcentual del tipo de cambio real sigue siendo 0. Es decir, que es constante a lo largo del tiempo. La paridad de poder de compra en términos relativos nos indica que el tipo de cambio es constante a lo largo del tiempo. Constante en el tiempo. No necesariamente igual a 1. Tiene que ser constante. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué nos indican los datos respecto a, primero, el tipo de cambio real y la demanda agregada? Y segundo, el tipo de cambio real y su condición de equilibrio, paridad de poder de compra. Pues eso lo vamos a ver en las gráficas que ustedes tienen en las diapositivas que les hemos compartido. Pues, ¿alguna inquietud en lo que tenemos acá en la pizarra antes de poder pasar a la evidencia, a los datos? Ya tenemos una IS, muchachos, para una economía abierta. Eso ya es un resultado importante acá. Y ya pueden decir, mire, ¿qué me ha dejado hasta el momento? Macro 3, la extensión de la IS. Ya incluimos el tipo de cambio real. Es un indicador que no teníamos antes a disposición y que ya sabemos que es el determinante de la demanda agregada. ¿Por qué no va a ser el tipo de cambio nominal? Como el esquema ayuda a explicar. ¿Por qué el tipo de cambio nominal, al final de cuentas, no me ayuda a definir el efecto sobre la demanda agregada? Porque está el efecto de los precios, ¿verdad? El precio de los bienes. Esa es la idea, muchachos. Vamos a ver por acá. Licenciado, una consulta. Claro, adelante. Ahorita voy a salir para acá. Sí, No sé si... Ariana, adelante. sí, no tengas. Yo puedo notar que cuando hay una depreciación real, hay una apreciación nominal y viceversa, ¿verdad? Entonces no sé si siempre se va a presentar ese caso. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, podemos tener casos en los cuales el tipo de cambio nominal se deprecia y el real también. Por ejemplo, veamos acá. En este caso tenemos una depreciación nominal acompañada de una depreciación real. ¿Qué tuvo que haber pasado para que este caso se presentara? Ese ceteris paribus, ¿verdad? Mantener constante la relación de precios. Se dan cuenta, los precios no cambian. Pero ¿qué pasa en el escenario alterno 2? Aquí tuvimos una depreciación nominal acompañada de una pérdida de competitividad. ¿Qué pasó acá? No se aplicó el principio de ceteris paribus, ¿verdad? Al final de cuentas, los precios aumentaron tanto que diluyeron ese efecto positivo de devaluación de la moneda, ¿verdad? ¿Qué pasa en economía? Nosotros sabemos que las variables actúan de manera conjunta, lo que estábamos platicando el primer día, ¿se acuerdan? Todas las variables están interrelacionadas y operan al mismo tiempo. Entonces, este indicador sintético, pues efectivamente me permite dar cuenta de todos los efectos que pueden influir en la competitividad y en los precios relativos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que usted me señaló, Ariana, si no estoy equivocado, me puede replantear, digamos, la pregunta. Podemos encontrar casos en los cuales el quetzal se deprecia y podemos perder competitividad al mismo tiempo. O en caso contrario también, ¿verdad? El quetzal se aprecia, o sea, que la moneda se haga más fuerte y que aún así ganemos competitividad. ¿Quién me puede dar un ejemplo de qué debería pasar
con las otras variables que influyen sobre la competitividad para que eso ocurra. Vuelvo a repetir, perdemos competitividad y, mejor dicho, se aprecia, ¿sí? Se aprecia el quetzal y aún así ganamos competitividad. ¿Qué debería ocurrir? Se hace más fuerte la moneda, pero aún así somos más competitivos. Que la inflación extranjera sea más alta. Una es que la inflación extranjera se dispare. Digamos que lo que pasa con las variables del extranjero es que usualmente en macro las consideramos exógenas porque no tenemos control sobre ellas. Pero es un buen caso hipotético para poder practicar las distintas combinaciones del tipo de cambio real. Eso me parece excelente. Pero si lo miramos por el lado de la política monetaria, ¿cómo a pesar de tener una moneda fuerte respecto del dólar podemos ser más competitivos que antes? Con aranceles. Con una baja inflación o un Exacto. precio ¿Qué debería general, pasar con la una baja inflación local? generalizada de precios. Deberíamos tener precios relativamente bajos para ser competitivos en el mercado mundial, ¿verdad? Entonces, podemos tener una apreciación del quetzal y aún así ser competitivos, ¿verdad? Tener tipos de cambio real depreciados, exactamente. Pero no sé si para ahí va su inquietud, Ariana, si la respondí, bueno, puede replantearse su inquietud. Sí, era justo eso para ver más que todo el efecto también con el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, no necesariamente tienen que ir en la misma dirección, ¿verdad? Pueden ir, sí, pero no necesariamente porque interactúan también los precios externos, tal como lo señaló Ludwig, o bien los precios locales, como Elíasar lo comentó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos un poquito de evidencia, muchachos. Y además de ello, de ver la evidencia, vamos a hablar un poquito del proceso de convergencia, que creo que también está asociado un poco a la pregunta que me decía Ariana. Puedo tener un tipo de cambio real depreciado y después los precios me obligan a corregir el rumbo, que tiene que ver con la paridad de poder de compra en términos relativos, ¿verdad? El hecho de que eso sea constante a lo largo del tiempo. ¿Por qué no, digamos, no tiene que pasar el hecho de que me desvío completamente de un tipo de cambio real como de equilibrio, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, muchachos, todo esto tiene que ver con comportamientos cíclicos. ¿Qué les dije el día 1 de clase? Vamos a analizar fluctuaciones económicas y después vamos a ver comportamientos tendenciales de largo plazo. Ahorita estamos todavía en la parte de poder analizar fluctuaciones económicas, movimientos del PIB y otras variables económicas agregadas alrededor de una línea tractora, digamos así, en el corto plazo, ¿verdad? Son movimientos de corto plazo. Muy bien, muchachos. Entonces voy a pasar acá a analizar un poco de evidencia. Vamos a ver. Bueno, primero, muchachos, hablamos del... voy a volver a la lista de pestañas. Ahora sí. Bueno, ya hablamos un poco del comportamiento de apreciación y depreciación, en qué consiste, cómo afecta esto a la competitividad, a la demanda agregada, ya lo discutimos. ¿Sí? Datos. ¿Qué pasa en la vida real, muchachos? Digamos que cuando uno se va a buscar datos del tipo de cambio real, se encuentra con algo relativamente distinto a lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Bueno, primero el objetivo del curso es construir modelos, ¿verdad? Como les explicaba, analizar la realidad a través de la óptica de modelos. Y los modelos lo que hacen es que simplifican la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos acá? Nada más un bien hamburguesas, ¿verdad? Cuando ustedes se van ya a analizar la data, cuando van a recopilar información para poder hacer estudios, se dan cuenta de esto, ¿sí? Del lado izquierdo, nosotros tenemos el índice de tipo de cambio real, muchachos. Primero, estamos hablando ya de un índice, ¿sí? ¿Y de dónde viene el hecho de que ahora estamos trabajando con un índice? Viene el hecho en que nosotros no comercializamos nada más hamburguesas, ¿verdad? Sí. De hecho, utilizar el ejemplo de la hamburguesa para poder exportar es muy real, ¿verdad? Porque usualmente pues, no se exportan, ¿verdad? Se exportan otro tipo de productos. Al punto que voy es que no comercializamos nada más un único bien, es una canasta de bienes. En consecuencia, como es un conjunto de bienes, no podemos utilizar pues una escala normal, tenemos que utilizar una escala
como la que ustedes ven acá, un índice, ¿sí? Que tiene un periodo base, un año base 100, y sobre él pues analizan los movimientos. Segundo, no comercializamos nada más únicamente con un país, comercializamos con varios países. En consecuencia, hay tipos de cambio bilaterales. Si quiero analizar el tipo de cambio real de Guatemala con un país en particular, pero también está el tipo de cambio real multilateral cuando lo comparamos con un conjunto de países. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Tercera observación. Para poder utilizar los precios, podemos utilizar distintas medidas, ¿verdad? Uno sería la inflación total, pero también hay otras métricas de precios, como es la inflación subyacente, que incluyen productos que son muy volátiles y que para fines de política monetaria pues no son relevantes porque tienen mucho ruido, ¿sí? Pues también se puede construir un tipo de cambio real basado en inflaciones como lo tenemos acá. Esta variación porcentual de precios no es nada más que la inflación subyacente, por ejemplo, ¿sí? Entonces les hago todas estas acotaciones porque cuando ustedes se van a hacer trabajo empírico, pues se encuentran con esas características. Parte del curso, por ejemplo, no es analizar cómo se construye cada uno de esos índices. Digamos que es una área de la macroeconomía que tiene que ver con cuentas nacionales, ¿sí? Quienes tienen experiencia con cuentas nacionales, hay indicadores del sector externo como términos de intercambio, como tipo de cambio real, que tienen toda una estrategia para poder ser construidas. Entonces, no corresponde a la macroeconomía, a la teoría macro, ver cómo se construye el indicador. Más bien, toma el indicador y sobre ello hace análisis de relaciones entre agregados macroeconómicos, ¿verdad? Que es un poco la idea del curso, les mencionaba al inicio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se van a los datos, pues encuentran esto, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, digamos, las dos líneas que están, las dos variables que están más pegadas al eje de las abscisas, son indicadores de tipo de cambio real basados en medidas de inflación subyacente, digamos así, ¿verdad? Si ustedes ven la que está en lila, tenemos la media ponderada de Guatemala basada en y comparado con el IPC de Estados Unidos, ese diferencial de inflaciones, ¿verdad? Entonces le decía a los muchachos de primera hora, lo que hace la inflación media ponderada es que le asigna un peso igual, o sea, empieza a equiponderar cada uno de los bienes que forman la canasta básica del IPC, ¿sí? Entonces, en lugar de asignarles un peso distinto en función a qué tan importantes son en la canasta básica de los habitantes de un país, le asigna el mismo peso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Les indicaba en lila. La que tenemos en rojo es otra medida de inflación subyacente basada en, basada en indicadores de error de pronóstico, por ejemplo, ¿sí? O sea, en resumen, son distintas métricas de precios. Lo que tenemos en negro es el índice del tipo de cambio real, pero bilateral con Estados Unidos, lo pueden ver acá. Y lo que tenemos en amarillo, que es la que está más alejada del eje de las abscisas, es la inflación, mejor dicho, el tipo de cambio real multilateral. Tipo de cambio real multilateral, que ya incluye distintas economías. Al punto que voy, jóvenes, es que hay distintas métricas del tipo de cambio real. Así se van a encontrar ustedes cuando empiecen con la data al momento que empiecen a recopilar, la verdad. Les indico esto porque tienen un ejercicio en el laboratorio donde tienen que recolectar información del tipo de cambio real de varias economías y poderlos estudiar, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros, obviamente, dentro del curso es que nosotros podamos determinar la variación interanual del tipo de cambio real. Es lo que ustedes observan en esta gráfica de la derecha y poder analizar periodos de depreciación, como tenemos acá, así como periodos de apreciación real. ¿Qué está detrás de esos periodos de apreciación? De apreciación es algo que ustedes tienen que analizar en función de la data, ¿verdad? Utilizando información de tipo de cambio nominal, de precios internos y precios externos, ¿sí? Entonces, esta gráfica se les quería mostrar con el objetivo de resaltar el hecho de que el tipo de cambio real no es un número que representa bienes. Ya cuando ustedes recolectan la data, lo que ustedes van a obtener es un índice. ¿Cuál es la utilidad del índice? Pues poder determinar variaciones porcentuales
que a través de su signo nos determinan si hay periodos de apreciación, es decir, pérdida de competitividad de corto plazo o bien depreciación, donde estamos ganando competitividad en el concierto económico mundial. Sí, es un poquito la idea de eso. Segundo punto que les quiero mostrar en relación a los datos. Relación entre precio relativo de bienes y demanda agregada. Relación precio-demanda, muchachos. Al final de cuentas, eso es lo que está detrás del tipo de cambio real, precio relativo y demanda agregada de exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, esta gráfica tiene como propósito ilustrar la relación entre el precio relativo de los bienes, externo e interno, con la demanda agregada medida a través de exportaciones netas. ¿De acuerdo? Entonces, en azul nosotros tenemos exportaciones netas de partido PIB, ese ratio, que al final es un indicador de demanda agregada de sectores externos, ¿verdad? Y por otra parte, pues tenemos el ITSER, ¿verdad? Índice de tipo de cambio efectivo real. Variación porcentual, pues nos ayuda a determinar ganancias de competitividad o pérdidas de competitividad. Y eso lo tenemos en color naranja, ¿sí? Lo que queremos mostrar con esta gráfica, queremos ver si hay evidencia respecto de la relación directa que existe entre ambas variables. Lo colocamos aquí en la IS. La depreciación real abarata los precios nacionales y aumenta la demanda real. Pues ambos deberían de moverse en los datos en la misma dirección. Aquí. En la parte superior, pues tenemos ahí marcado en color gris periodos en los cuales la relación es directa. Al menos gráficamente se puede visualizar esa relación, ¿verdad? Pero también tenemos un indicador cuantitativo que nos permite verificar si esa relación existe, ¿verdad? Dentro de los indicadores cuantitativos, tenemos este correlograma cruzado, que prácticamente lo que hace es calcular correlaciones dinámicas. ¿En qué sentido? Fíjense que en esta primera como gráfica de correlaciones que podemos ver acá, estamos relacionando exportaciones netas. Este NX son exportaciones netas. Net export. Y el otro lado, pues tenemos el tipo de cambio real que está indexado a esta variable I, ¿verdad? ¿Sí? Esta variable I va a actuar como un rezago o bien como un adelanto. ¿Sí? ¿Cómo así rezago y adelanto? Fíjense que este menos I es, voy a tomar el tipo de cambio de ayer, de anteayer, de hace un mes, de hace 2 meses, dependiendo del valor que tenga este I. Si es 0, significa que estoy relacionando exportaciones netas con tipo de cambio real en el mismo mes, en el mismo trimestre, por ejemplo. ¿Sí? Marzo de 2026, marzo de 2026 para tipo de cambio real y para exportaciones netas. Y analizo la correlación entre ellos. ¿Qué pasa con este lag igual a 1? Voy a tomar exportaciones netas marzo 2026, pero ahora el tipo de cambio real lo voy a rezagar. Febrero 2026. Si es 2, enero 2026. Si es 3, diciembre 2025. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy rezagando el tipo de cambio real. Y después analizo la correlación. ¿Cuál es el objetivo? Ver si existe alguna correlación dinámica, es decir, una correlación en el tiempo que tenga mayor fuerza que la relación contemporánea. ¿Sí? Entonces, a eso se le llaman correlaciones dinámicas. Analizamos eso. Segundo, ven ustedes esta columna de lead. ¿Sí? Lead es adelanto. Entonces, ¿qué significa? En lugar de rezagar el tipo de cambio real, ahora lo estamos adelantando. Entonces se preguntan, es el mismo ejercicio, ¿verdad? Ahora el tipo de cambio real se mueve hacia arriba, ya no hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Cuál es la idea? Pues como les comentaba el primer día de clase, si no estoy equivocado, las variables causa siempre anteceden a las variables efecto. ¿Están de acuerdo? La causa tiene que ocurrir antes que el efecto, si quieren verlo de esa manera. ¿Sí? Entonces nosotros queremos verificar a través de las correlaciones rezagadas o adelantadas si efectivamente el tipo de cambio real como precio relativo es causa para variaciones en la demanda o viceversa.
¿Cuál sería la hipótesis principal que nosotros tendríamos de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Cuál debería ser causa y cuál debería ser efecto? Muchachos. ¿Me están siguiendo? Sí. Ahí sí me perdí. Conmigo, ¿verdad? Es que no se puede, no se puede ver porque estoy en la presentación. Pero ¿cuál de los dos, cuál sería la hipótesis que nosotros tenemos hasta el momento de acuerdo a la relación entre precio y demanda? ¿Cuál debería actuar primero? ¿Qué serían los precios? ¿No? Sí, Exactamente. ¿qué Sí, yo serían los esperaría que precios? los precios sería la variable independiente y eso afecte mi demanda, que sería la variable dependiente. ¿Sí? Exactamente, muchachos. Esa sería mi hipótesis inicial, ¿verdad? Me voy a las correlaciones, muchachos, y ¿qué observamos? Vean acá, vean qué interesante esto. Para todos los I, obviamente quitando el primero, porque es contemporáneo, pues los lags generan correlaciones más altas que los leads. ¿Están de acuerdo? Sí, muchachos, para todos los casos, la correlación en la cual el precio relativo medido a través del tipo de cambio real afectando a la demanda es más alto que cuando colocamos al, a la demanda como causa y a los precios como efecto. ¿Sí? Entonces estamos encontrando evidencia primero que es el tipo de cambio real el que tiene incidencia sobre la demanda y no es la demanda la que tiene incidencia sobre los precios. Segundo aspecto, las correlaciones, ¿qué signo tienen, muchachos? Tienen signo positivo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues precisamente lo que acabamos de discutir con este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Una depreciación real mejora la balanza comercial, aumenta la demanda real. ¿De acuerdo? Tercero, la correlación no es contemporánea. La más fuerte no se da en el momento t igual a 0, sino que se da con rezago. ¿Cuál es el rezago con la correlación más fuerte? El quinto, jóvenes, el quinto rezago. ¿Qué nos está diciendo esto? De que si nosotros queremos adoptar una política de mejorar nuestra competitividad a corto plazo vía depreciación del tipo de cambio real, los efectos no van a ser inmediatos. Los vamos a observar con rezago. Como esta es información en frecuencia trimestral, la que seleccionamos acá, lo vemos hasta después de un año. Después de un año, una vez la depreciación real ha ocurrido, la demanda agregada empieza a ver efectos positivos. Es relevante, muchachos. Entonces, fíjense que este, claro, no es un indicador totalmente concluyente, está sujeto a la muestra, habría que actualizarlo, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero para ese periodo de tiempo y con esta herramienta que son las correlaciones dinámicas, nosotros pudimos determinar primero que existe una relación positiva, segundo que los precios inciden en la demanda y tercero que el efecto no es contemporáneo, sino que opera con rezagos. Vean qué relevante esto que encontramos. A mí me parece interesante. Puede ser fuente de más estudios, claramente que sí, pero coincide un poco con lo que hemos discutido hasta el momento en términos de la teoría. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Continuamos con la evidencia. Estamos en la parte de evidencia. ¿Sí? Ya hablamos de la paridad de poder de compra. En términos absolutos, ya lo mencioné, el tipo de cambio real es igual a 1. En términos relativos, jóvenes, se mantiene estable o constante a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que en la versión dinámica su variación porcentual es igual a 0. En otras palabras, una depreciación del tipo de cambio nominal tiene que ser consistente con un incremento en la misma cantidad en el diferencial de inflaciones. Dicho en otras palabras. ¿Sí? Veamos un poco la evidencia. Bueno, aquí tenemos el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real para México. En el eje vertical tenemos pesos por dólar y en el eje horizontal pues tenemos el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué podemos observar? Que el tipo de cambio nominal sí parece tener una tendencia que claramente no converge a una condición de equilibrio.
el tipo de cambio nominal. No obstante, el tipo de cambio real parece oscilar, ¿verdad? Parece ser un poco más estable a lo largo del tiempo. Probablemente no a la unidad, pero sí convergente, es decir, estable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Veámoslo para el caso de Estados Unidos. Aquí tenemos en azul el tipo de cambio real y en rojo tenemos el tipo de cambio nominal respecto a un grupo de monedas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Que para el tipo de cambio real, pues tenemos un comportamiento oscilatorio, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos un comportamiento de tendencia en el largo plazo. Entonces, parece ser estable a lo largo del tiempo. Estos periodos de apreciación se empiezan a diluir con periodos de apreciación, de tal manera que convergen a un valor promedio que es constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué está detrás de ese comportamiento cíclico, digámoslo así, del tipo de cambio real? Pues un poco lo que estábamos discutiendo con Ludwig y que le estaba explicando a cada uno de ustedes, ¿verdad? Existen varios canales por los cuales el tipo de cambio real no puede estar de manera sostenida en el largo plazo, sobredepreciado ni sobreapreciado. ¿Qué canales son los que influyen? Aquí lo podemos observar en esta gráfica, hay un canal de precios. ¿Qué podemos observar? En la gráfica de arriba tenemos el tipo de cambio real medido a través de un índice. Nuevamente un comportamiento oscilatorio. El promedio se aleja del 100, en consecuencia pues no se verifica la paridad de poder de compra en términos absolutos, pero sí relativos. Es constante, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Segundo, si nosotros analizamos los drivers de la inflación, los factores que influyen, mejor dicho, en el tipo de cambio real, encontramos la inflación. ¿Sí? ¿De qué manera? Si se dan cuenta, en la parte que nosotros tenemos acá en amarillo, el tipo de cambio real se está apreciando, está perdiendo competitividad. Ahora, ¿por qué está perdiendo competitividad? Analizamos la inflación para ese mismo periodo, 2003, 2005. ¿Qué observamos en ese periodo? La inflación local está aumentando. ¿Qué está detrás de ello? El tipo de cambio en el 2000 estaba tan depreciado que aumentó tanto la demanda local como la demanda de agentes que se encuentran en el extranjero. ¿Eso qué hizo? Que dada la restricción en la capacidad instalada, pues ese exceso de demanda se tradujese en un incremento en precios. Ese incremento en precios hizo que la competitividad de la economía empezara a caer. ¿Vía qué? Vía incremento en precios, lo que tenemos de aquel lado. Vía incremento en precios. Ese es uno de los canales. ¿Cuál es el otro canal? Lo voy a explicar ahora en la pizarra. Esa gráfica nos permite, vuelvo a repetir, ilustrar el proceso de convergencia del tipo de cambio real. La realidad es que son dos canales. O sea, los datos muestran ese proceso de convergencia. Revisemos esos mecanismos de transmisión. Aquí voy a tener el tipo de cambio real y aquí voy a tener el tiempo. Vamos a asumir que estamos en paridad de poder de compra en términos absolutos. Y en el corto plazo la economía empieza a ser más competitiva, se empieza a depreciar su tipo de cambio real. Quiero explicar un poquito el mecanismo de convergencia del tipo de cambio real a su valor de paridad, ya sea paridad absoluta o bien relativa. En este caso es paridad absoluta. Entonces, ¿cuál es? Primer canal. Si el tipo de cambio real se está depreciando, sabemos que va a haber un incremento en la demanda agregada y exportaciones netas, ¿verdad? Si hay un incremento en las exportaciones, ¿qué pasa en el mercado de divisas? Clase 1, clase 2. ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal? Vamos a tener un flujo de dólares hacia la economía interna, flujo de digamos, resultado de exportaciones
¿Y qué pasaría con el quetzal entonces? Se apresaría. Se deprecia. ¿Sí? Se aprecia. Se ¿Aprecia? aprecia. Tengo mayor cantidad de dólares versus quetzales. Se Se aprecia. deprecia. Vamos a ver, esta es pregunta de examen demasiado fácil, o sea, nunca iría a un examen porque es prácticamente un regalo anticipado, ¿verdad? Pero podemos simular de qué es pregunta de examen, es un regalo. Le quiero preguntar a Fátima Vázquez. Visualice su mercado de divisas, tiene oferta, tiene demanda, usted está exportando más y ¿qué pasaría con el quetzal en su nuevo punto de equilibrio? Se aprecia el líquido. Correcto, muy bien, se aprecia, ¿verdad? Sí. Entonces, basado en la fórmula del tipo de cambio real, si esto se aprecia, ¿qué pasaría con el tipo de cambio? Si el nominal se aprecia, ¿qué pasaría con el real ceterishispano? Empezamos a Precio perder disminuye. competitividad. Se aprecia, ¿sí? Pues fíjense que este comportamiento de depreciación real no es sostenible a lo largo del tiempo. Nosotros recibimos flujos de dólares que vuelven a apreciar, que hacen más fuerte la moneda y en consecuencia hace que perdamos competitividad. Entonces lo vamos a escribir. Fíjense que el primer canal de convergencia, la convergencia del tipo de cambio real a paridad de poder de compra se da a través de dos canales. Uno es el canal del tipo de cambio nominal, canal del tipo de cambio nominal, o el canal cambiario, si quieren colocarlo así, ¿verdad? El canal cambiario. ¿Cuál es el proceso de convergencia del tipo de cambio real a su valor de paridad absoluta o relativa? No importa. Primero es el canal del tipo de cambio. ¿Cómo opera el canal del tipo de cambio? Si tenemos un tipo de cambio real depreciado, pues sabemos que eso lo que va a hacer es que va a aumentar la demanda agregada. Cuando aumenta la demanda agregada, van a aumentar las exportaciones netas. En particular, van a aumentar las exportaciones, cuando se un incremento en las exportaciones de la economía interna. Ese incremento en las exportaciones va a aumentar el flujo de dólares. ¿Cuál de las dos funciones, oferta o demanda, se va a desplazar en el mercado cambiario? Oferta. Muy bien, ¿hacia dónde se desplaza? Jóvenes, Hacia la izquierda. la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? Demanda, oferta. Hacia la izquierda. Oh, ¿Y no, cómo es ese tipo de cambio ahí? es hacia la derecha, entonces. ¿Cómo? Entonces hacia la derecha, ¿verdad? Solo tenemos dos opciones, hacia la izquierda o a la derecha. Miren, se desplaza hacia la derecha apreciando nuestro tipo de cambio, ¿verdad? Sí. Y mayor cantidad de dólares en la economía, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aumenta el flujo de dólares, entonces lo que va a causar sería una apreciación del quetzal y en consecuencia revierte esta competitividad mayor que tenemos en el sector externo, ¿verdad? Entonces, sí, me parece. Es esto que observamos acá. ¿Qué hizo China? Lo que hizo China fue que como estaba recibiendo más dólares fruto de las exportaciones que estaba generando en el sector externo, en lugar de canalizarlas a través del sistema financiero, lo que hizo la banca central es que lo acumuló, lo guardó como reservas monetarias internacionales. Entonces lo que hizo fue apagar este canal. Vean qué inteligente fue China en ese momento. Dijo, no, lo que voy a hacer es que voy a acumular reservas que queden en banca central en las bóvedas y no lo voy a sacar al sistema financiero. Entonces mantuvo depreciado su tipo de cambio nominal
Pero ¿qué le pegó el otro canal que estábamos discutiendo? ¿Cuál es el otro canal, muchachos? La inflación local. Inflación, los precios. Exacto, los precios. Ahí sí no pudo quitarse eso. Entonces lo que hizo es que le afectó vía precios y no pudo sostener, digamos, esa alta competitividad que tenían en el mercado de bienes, ¿verdad? Sí. Es el canal número 1, jóvenes. ¿Alguna duda en alguna inquietud, algo que no esté claro en el canal del tipo de cambio nominal? Pues eso hace, miren, que existe una convergencia, ¿verdad? En el largo plazo no es sostenible. Licenciado, disculpe, y eso es lo que pasa regularmente en países que manejan flotación sucia. Sí, exactamente. Si se llama flotación sucia o bien flotación administrada, ¿verdad? Y es que en cierta medida recogen los dólares, ¿verdad? Para poder mantener artificialmente el tipo de cambio en cierto nivel, ¿verdad? Digamos que lo que ha pasado es que la Organización Mundial de Comercio se ha vuelto un poquito más como vigilante en ese aspecto y pues no permite ese tipo de prácticas, digamos, no competitivas que tienen ciertas economías, particularmente las grandes, ¿verdad? Las pequeñas como las economías latinoamericanas pues no tienen tanta relevancia, digamos, en esa guerra de monedas que también se le llama. Pero sí, esa es una estrategia, Sergio, un tipo de flotación mucho más administrada. Excelente. Miren, cuando han estado leyendo, eso está muy bien, me parece excelente. Canal número 2, jóvenes, es el canal de precios. Ese ya lo discutimos hace un par de minutos, pero lo vamos a escribir por acá. El canal de precios. Es el canal número 2, ¿verdad, muchachos? Aquí voy a colocar los canal de precios. Sí. ¿Qué pasa con el canal de precios? Pues nuevamente, somos más competitivos, relativamente nuestros bienes pues están abaratando, eso aumenta la demanda agregada. Y voy a ser más específico acá, ¿verdad? Vamos a decir que la demanda agregada está por arriba de la oferta agregada. Y cuando eso pasa en el corto plazo, pues ese ajuste se da vía precios, ¿verdad? Eso va a hacer de que exista un incremento en precio. Y si mantenemos todo lo demás constante. De hecho, estos dos efectos apoyan la precisión real, si se dan cuenta, ¿verdad? Lo que va a pasar es que perdemos competitividad de corto plazo. O sea, en otras palabras, muchachos, tenemos tipo de cambio real, tenemos el nominal, precios de afuera y precios locales. Si unimos los dos canales, tenemos este quetzal que se está apreciando y tenemos estos precios que están subiendo. Ambos operan en la misma dimensión, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ambos lo que hacen es que perdamos competitividad. Y al final de cuentas, pues, los bienes nacionales convergen a su valor como de equilibrio. Muy bien. Continuamos con la evidencia. Entonces vamos a ver qué más información tenemos del tipo de cambio real, ¿verdad? Uh-huh. Vean estas gráficas. Estas gráficas nos hablan un poco respecto de la paridad de poder de compra en términos relativos. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Paridad de poder de compra para ciertos horizontes de tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos acá son los precios, índice de precios del consumidor relativo a los de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, aquí lo que tenemos ploteado son distintas economías. Grupos de cada punto es una economía, es un país, ¿sí? En la cual estamos comparando precio relativo de los bienes respecto al de Estados Unidos. Y también nosotros tenemos la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal, ¿sí? Entonces, si no estoy equivocado, en el eje vertical están los precios. Vamos a ver. Sí. Pues fíjense que en el eje vertical tenemos ese diferencial de precios y en el eje horizontal tenemos la depreciación del tipo de cambio nominal.
lo tenemos en el eje horizontal. Si se dan cuenta, lo que estamos representando es esta versión dinámica del tipo de cambio nominal, del tipo de cambio real. Revisen sus copias. En uno de los ejes, que es el eje horizontal que tenemos acá graficado, tenemos la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal. En la gráfica está en el eje horizontal. Y en el vertical que tenemos el diferencial de precios, miren. Precios nacionales, precios del extranjero. ¿Sí? Si se verifica la paridad de poder de compra en su versión dinámica, fíjense que todos los puntos deberían de quedar sobre la función identidad, que es esa línea de 45 grados que nosotros tenemos ahí. Porque dijimos que se tienen que mover en la misma cuantía si esta condición se está cumpliendo, se está verificando. Fíjense que nosotros tenemos acá precios al consumidor y aquí tenemos precios al productor. Se dan cuenta, en ninguno de los dos, todos los puntos que son distintas economías o de distintos países se encuentran sobre esa línea. En la gráfica de abajo parece haber un poco más de relación de paridad de poder de compra. ¿Cuál es la diferencia con las gráficas de arriba? Aquí lo que tenemos es el promedio de 29 años del IPC, del índice de precios al consumidor. Entonces, sacaron como una especie de promedio. ¿Sí? Como toman 29 años, es un análisis más de largo plazo. ¿Y qué pasa ahí? Si se dan cuenta, ahora sí, la mayoría de economías se encuentran sobre esa línea de 45 grados. Entonces, lo que nos está diciendo es que una depreciación del tipo de cambio nominal tiene que ir acompañado por un incremento en la misma proporción de este diferencial de inflaciones. Es lo que estamos observando ahí, ¿no? ¿Cuál es el paper? Ahí tienen el paper para poder revisar. Inflación relativa y depreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Taylor y Taylor del año 2004. Pueden revisar ese paper. Bien, así un poco lo que estaba comentando Ludwig, si no estoy equivocado, alguien más nos estaba comentando, y es este índice Big Mac. Fíjense que este índice Big Mac, que ustedes lo van a encontrar comúnmente como referencia cuando uno analiza el tipo de cambio real, es un indicador informal, muchachos. Voy a hacer la anotación. ¿Sí? Es un indicador informal de la paridad de poder de compra. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá en la descripción. Dice que fue desarrollado por la revista The Economist en el año 86. Y dice que es una guía muy informal, jóvenes. Vuelvo a repetir eso. Esta es una guía informal de si las monedas se encuentran en su correcto nivel, ¿verdad? En su nivel adecuado. Dice que está basada en la teoría de la paridad de poder de compra. Ustedes ya saben qué significa eso, ¿verdad? ¿Sí? En su versión absoluta, en que el tipo de cambio real es igual a 1. En palabras mucho más sencillas, que el precio de cualquier bien, incluyendo el Big Mac, que es el que toman acá como ejemplo, el precio tiene que ser el mismo si lo llevo a una moneda en común. Así de sencillo. Eso es lo que nos dice la paridad de poder. En su versión relativa, que me indica que es constante a lo largo del tiempo. O sea, que en el tiempo puede tomar cualquier valor, no necesariamente uno, pero es constante. Es cíclico, si quieren verlo así. ¿De acuerdo? Habla un poquito de cómo se construye. No voy a entrar a detalles en eso. Ustedes lo pueden revisar digamos, más a detalle. Pero sí quiero hablarles un poquito de cómo a partir de esos precios relativos se logra inferir algo respecto del tipo de cambio nominal. Eso sí es relevante. Entonces vean el argumento que construye esta revista para poder explicar por qué no se verifica la paridad de poder de compra. O sea, en otras palabras, ¿por qué no el Big Mac, que es un bien en común en cualquier país, por qué no tienen el mismo precio si lo lleva una moneda en común? Vean el argumento que utiliza la revista. Dice, un Big Mac cuesta 33 quetzales en Guatemala. 6.12 dólares, obviamente, en Estados Unidos. Dice que el tipo de cambio nominal implícito, ¿cómo es implícito? Es el que verifica la paridad de poder de compra. Lo voy a hacer acá en la pizarra. Es 5.39 o debería de ser 5.39. Entonces lo que hice en este indicador es que, mire, lo que está pasando es que el tipo de cambio de Guatemala es que está sobredepreciado. 29.7% respecto a eso. O sea, el tipo de cambio nominal está desalineado
de acuerdo a su condición de paridad. Eso hace que el Big Mac no cueste lo mismo. Y aquí lo pueden ver en esta gráfica, muchachos. Miren, esta gráfica, solo voy a... Esta gráfica que tenemos acá describe el tipo de cambio, digamos así, nominal en cuanto al hecho si está sobreapreciado o sobredepreciado a lo largo del tiempo. Se dan cuenta, algo común en nuestras economías es que no tenemos suficiente data, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no podemos ver cómo ha evolucionado el tipo de cambio nominal respecto de su condición de paridad de poder de compra, digamos, así, ¿no? Desde el 2000, sino que aquí tienen datos desde el 2018 aproximadamente. ¿Sí? Son estos puntos que están en rojo. Lo que nos indica es que a lo largo del tiempo el tipo de cambio nominal ha estado sobredepreciado. ¿Qué es lo que le hace ser, digamos, en términos de este bien, mucho más barato si lo comparamos con comprar ese bien en Estados Unidos? O sea, lo que nos está diciendo es que ese Big Mac es más barato comprarlo en Guatemala que en Estados Unidos. Eso es lo que nos está diciendo. Y a lo largo del tiempo se ha mantenido. ¿Por qué es más barato? Porque el quetzal está sobredepreciado, de acuerdo a la explicación que nos dan. Mire, lo que pasa es que el tipo de cambio está desalineado. Tenemos otro ejemplo, vean el caso de Suiza. Para Suiza se hay información desde el año 2000. Y prácticamente durante todo ese periodo, el franco suizo ha estado sobreapreciado. O sea, tienen una moneda más fuerte que el dólar. Y eso hace que si ustedes compran un Big Mac en Suiza, sea mucho más caro que comprarlo en Estados Unidos. ¿Sí? La explicación que nos dan es que mire que el tipo de cambio, el franco suizo, está sobreapreciado. ¿De acuerdo? Entonces, los desalineamientos del tipo de cambio real respecto de su condición de paridad se dan porque el tipo de cambio nominal en el corto plazo está fuera de esa condición, está desalineado, está fuera de esa condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces revisemos ese ejemplo, jóvenes, en la pizarra para poder comprender el argumento que dan los economistas en relación al hecho de que no se verifique la paridad de poder de compra. O sea, porque ese Big Mac no cuesta lo mismo en cualquier país, porque en Guatemala es más barato que en Estados Unidos y es más barato que comprarlo en Suiza. Bien, jóvenes, vamos a los datos. Dijimos que el Big Mac en Guatemala cuesta 33 quetzales. Esto de acá es el precio del bien nacional. El Big Mac en Estados Unidos. Muchachos, ¿cuánto cuesta? ¿Quién me indica? Está en su diapositiva. 6.12. O 6.70 y algo. 6.12. 6.12. 6.12, gracias muchachos. 6.12. El precio del dinero. Si se verifica la paridad, pues yo sé que el tipo de cambio tiene que tener el valor de la unidad. ¿Cómo así la unidad? Bueno, que ese Big Mac tiene que costar lo mismo si lo llevo a quetzales. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el tipo de cambio consistente con la paridad? Voy a colocar aquí 6.2. 33. Despejando para el tipo de cambio, bueno, aquí voy a colocar tipo de cambio de paridad de poder de compra. Entonces, el tipo de cambio de paridad de poder de compra es igual a 33 partido 6.2. Serían 5.39. Bien, gracias, muy amable Ludwig. 5.39. Tal como le indica el documento.
Fíjense que el tipo de cambio debería ser 5.39. Pero ¿cuál es el tipo de cambio que observamos el día de hoy? Bueno, el que establecen ahí en el documento, que está muy similar al de hoy, es 7.67, ¿verdad? Eso es lo que dice la diapositiva. Entonces, ¿cómo tenemos esa variación que indica el documento? Y fíjense que va a ser el tipo de cambio de paridad menos el tipo de cambio que observamos, partir del tipo de cambio que observamos por 5. Que sería 5.39 menos 7.67 partido 7.67%. Y la magnitud nos va a indicar en qué medida el tipo de cambio se encuentra fuera de su condición de paridad. ¿Ya tienen el valor, muchachos? No sé si alguien ya lo tiene. Menos 29.72. Sí. Como el tipo de cambio está más alto, pues nosotros, de acuerdo a la construcción que nosotros dijimos, pues sabemos que es una depreciación, ¿verdad? Sí. Entonces significa que el tipo de cambio está sobredepreciado en un 29.7%, porque está arriba del 5.39. Pero lo que hace que el Big Mac sea más barato en Guatemala es porque nuestra moneda es débil. En otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de este indicador del índice Big Mac, ¿verdad, muchachos? Y al final de cuentas, lo que nos indica, jóvenes, es qué tan baratas o qué tan caras son las economías, basándonos en este bien exclusivamente. Vuelvo a repetir, no es un indicador formal, pero sí es una guía. Decimos, miren, esta economía relativamente es más barata o más cara que otra, ¿verdad? En función a este bien que es conocido por todos, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces basado en esto el siguiente día? Fíjense que el siguiente día, que es el día jueves, nosotros vamos a explicar este comportamiento del tipo de cambio real, las diferencias en el tipo de cambio real, no basadas en el tipo de cambio nominal. O sea, vamos a explicar los diferenciales en las competitividades de las economías, pero no basados en el tipo de cambio nominal, sino en variables de corte real, como por ejemplo la productividad de los países. Vamos a analizar un modelo que se llama modelo Balazs-Samuelson, y ese modelo lo que nos ayuda es explicar los diferenciales en el tipo de cambio real basados en las productividades de las economías. ¿Sí? Para quedar de manera como igual a como lo vimos en el salón de primera hora, pues voy a hacer una pequeña introducción del modelo. ¿Sí? No lo vamos a desarrollar el día de hoy, sino que nada más voy a introducir qué características tiene este modelo para poder explicar los diferenciales en el tipo de cambio real. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que ahora ya lo pueden ver. Muy bien, entonces el siguiente día, nuevamente siempre vamos a trabajar sobre el tipo de cambio real, pero ahora basado en este modelo. ¿Sí? Este modelo fue desarrollado por dos economistas, Béla Balázs, un economista húngaro, ¿sí? Residía en Budapest, ¿sí? Y también por Paul Samuelson, ¿verdad? Ya es conocido por ustedes, jóvenes. Paul Samuelson fue ganador del Premio Nobel de Economía, ¿sí? Por sus aportes tanto a la micro como a la macro. Entonces, este modelo vale la pena. Si un modelo hay un premio Nobel de Economía, vale la pena estudiarlo. ¿Sí? Entonces, Paul Samuelson también tiene un libro muy conocido de economía, muchachos, ¿sí? Que también tiene que estar físicamente en los anaqueles de su biblioteca. Eso no hay que tenerlo así en PDF, hay que tenerlo impreso. ¿Sí? Que les sirva para apoyar, qué sé yo, otro cuaderno, pero tiene que estar ahí. ¿Sí? Hay que tener ese libro de Paul Samuelson. Entonces, tal como ustedes pueden ver aquí en la parte introductoria, pues ayuda a analizar las desviaciones del tipo de cambio real respecto de su condición de paridad. O sea, ¿por qué puede estar desalineado el tipo de cambio real, verdad? Por el lado del índice Big Mac dijimos, mire, es el tipo de cambio nominal.
En este modelo lo analizamos desde la fuente de variables del sector real. ¿Sí? Pues, a modo de introducción, este modelo, fíjense que va a tener dos países, dos economías. La economía interna y la economía externa. Dos países. ¿Sí? Para cada uno de los países va a haber un mercado de bienes que se va a dividir en dos sectores, el sector de transables y el sector de bienes no transables. Eso aplica tanto para la economía interna como para la economía externa. ¿Sí? Los bienes transables, les indicaba a los muchachos de primera hora, son aquellos bienes que se pueden comercializar, que se pueden, valga la redundancia, transar con el sector externo. Productos agrícolas, carros, motos, computadoras, muebles, bienes transables se pueden comercializar. Pero también dentro del mercado de bienes hay otro tipo de satisfactores de necesidades que no se pueden transar. Por ejemplo, el corte de cabello. Eso no se puede exportar, eso lo hacemos en la economía local y no es susceptible de ser exportado. ¿Qué más? La energía. La energía se genera localmente, no se puede exportar. Tanto la energía eólica, la energía usual, la estándar, no se puede comercializar. Servicios médicos, servicios odontológicos, todo ese tipo de servicios, principalmente son servicios, ¿verdad? No son susceptibles de ser exportados. Entonces nosotros vamos a analizar la dinámica de los precios en el mercado de bienes basados en esos dos sectores, el sector de transables y el sector de no transables. Entonces, el siguiente día de clases vamos a desarrollar ese modelo basado en ese marco de supuestos que les acabo de explicar. Dos economías y en el mercado de bienes, dos sectores. El sector de transables y el sector de no transables. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Eso es lo que nos depara el siguiente día de clases. Entonces, espero que estén emocionados porque tenemos que ver, vamos a ver un modelo de un premio Nobel bueno, ustedes ya han visto modelos de premios Nobel, ¿verdad? Pero este es uno más de los que nos va a servir para poder explicar esas desviaciones del tipo de cambio real respecto de su paridad de poder. Bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Tengan feliz noche y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Perfecto, muchas Buenas noches, Jóvenes, buenas noches, un gusto saludarles.